Comenzamos el estudio de la unidad 8, test de hipótesis. Otra forma de hacer inferencia, además de la estimación, es mediante test de hipótesis. A menudo el científico o el ingeniero se enfrentan al problema no tanto de estimar, sino a la necesidad de tomar decisiones en base a los datos observados. La herramienta estadística que resuelve este problema se denomina test de hipótesis. En esta unidad la vamos a separar en varias partes. En la primera parte estudiaremos las definiciones importantes de hipótesis estadística, nula y alternativa, como también la definición de test de hipótesis propiamente. En la parte 2 analizaremos cuál es el paso a paso o metodología para realizar un test. En la tercera parte haremos test para una población, ya sea para la media o para la proporción. En la parte 4 realizaremos test para dos poblaciones referidas a la diferencia de medias, medias pareadas y diferencia de proporciones. En la parte 5 analizaremos la relación que existe entre test de hipótesis e intervalos de confianza. Finalmente, en la parte 6 estudiaremos los errores que se pueden cometer al hacer un test. Comencemos entonces con la parte 1 de definiciones. Una hipótesis estadística es una aseveración o suposición acerca de uno o más parámetros de una o más poblaciones. Veamos un par de ejemplos para entender de qué se trata. Por ejemplo, cuando yo digo la proporción de artículos defectuosos es 0,10, estoy diciendo que P, esa proporción, es igual a 0,10. Esto se entiende como una hipótesis estadística porque estoy realizando una aseveración acerca de un parámetro de una población. Otro ejemplo es el siguiente. Las notas de los parciales de las mujeres son más altas que las de los varones. Es decir, mu sub m es mayor que mu sub b, entendiendo a mu sub m como la media de las notas de las mujeres y mu sub b como la media de las notas de los varones. De nuevo, observemos que hemos hecho una aseveración, en este caso referida a dos parámetros, mu sub m y mu sub b, en más de una población que serían las de mujeres y varones. En todo test hay dos tipos de hipótesis, la que se denomina hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ambas son hipótesis estadísticas. Se entiende por hipótesis nula aquella hipótesis que mantendremos como válida hasta que los datos indiquen su falsedad. La denotaremos como H sub 0. A la hipótesis nula se la rechaza o no hay evidencia suficiente provista por los datos para rechazarla, pero nunca puede ser probada. La hipótesis alternativa es la hipótesis que se toma como cierta si H0 se rechaza. A ella se la denota con H sub 1. Estas hipótesis se pueden referir a una población, es decir, a un parámetro de una población, o a dos o más poblaciones, nosotros estudiaremos dos, que comparan cierto parámetro en dos poblaciones. De acuerdo a cómo se definan, se las clasifica en simples, si quedan definidas con una igualdad, como en el ejemplo de P igual a 0,10, o bien compuestas, cuando quedan definidas con un intervalo o unión de intervalos, como en el ejemplo mu sub m mayor que mu sub b. Veamos algunos ejemplos de tipos de hipótesis. Referidas a una población, podríamos plantear como H0 que la media mu de esa población es igual a un cierto valor numérico que voy a denotar como mu sub 0. Esta sería entonces la hipótesis nula, la aseveración que hacemos respecto al valor de la media mu en una población.
Como alternativa, podríamos plantear que este valor de mu no es mu sub 0, y eso lo escribimos entonces como h sub 1 mu diferente de mu sub 0. Pero tenemos otras opciones como hipótesis alternativas. Por ejemplo, podría ocurrir que mu sea mayor que mu sub 0 o que mu sea menor que mu sub 0. Pensando ahora en hipótesis referidas a dos poblaciones, una hipótesis nula podría tener la forma mu sub 1 igual a mu sub 2, donde mu sub 1 denota la media en la población 1 y mu sub 2 la media en una población 2. Para esta hipótesis nula, que plantea la igualdad entre las medias, podríamos proponer una hipótesis alternativa que indique que estas medias son diferentes. Igual que antes, también podríamos pensar que mu sub 1 podría ser mayor que mu sub 2 o mu sub 1 menor que mu sub 2. Salvo que tengamos información adicional respecto del problema, ya veremos con más detalle luego a qué nos referimos, en general vamos a plantear entonces hipótesis nulas de una igualdad contra hipótesis alternativas de desigualdad. En este curso, además, siempre la hipótesis nula será simple y la hipótesis alternativa será compuesta. Tomemos un ejemplo. Supongamos que tenemos interés en estudiar la precipitación pluvial anual en cierta zona. Denotaremos como X a esta variable aleatoria. Supongamos también que X está distribuida normalmente. Tenemos como hipótesis de trabajo que los cambios climáticos afectan la precipitación anual. Y también disponemos de datos históricos que nos indican que la precipitación media anual es de 30 pulgadas. Podríamos plantear entonces, como hipótesis nula, que la media es 30, porque en general esta hipótesis nula es contraria a nuestra hipótesis de trabajo. Nuestra hipótesis de trabajo decía que parecería que los cambios climáticos afectan la cantidad de agua que cae, las precipitaciones. Por eso planteamos una hipótesis nula que dice se mantiene igual. Y vamos a ver si los datos nos brindan evidencia para rechazar esta hipótesis. Como hemos planteado que la variable X tiene distribución normal y también estamos planteando bajo la hipótesis nula de que la media es 30, podríamos trazar entonces una gráfica de tipo campana de Gauss para la distribución de probabilidades que le corresponde a la variable precipitaciones. Si nosotros ahora tomamos, por ejemplo, un dato, y ese dato nos dice que la precipitación fue de 32,1 pulgadas, y lo ubicamos sobre el eje horizontal donde se indican las precipitaciones, vemos evidentemente que 32,1 no es 30. Sabemos que con un solo dato no podemos hacer una aseveración sobre toda la población. Consideremos entonces otro dato. En este caso, fíjense que para este segundo dato la precipitación es menor que 30, nos da 28,4 pulgadas. Sigue estando próximo de ese valor 30. Un tercer dato nos brinda 45 pulgadas. En este caso, vemos que para ese dato la observación está bastante lejos de lo que indica la media. Con esto observamos que con solo algunos valores de mi distribución no puedo hacer aseveraciones con respecto al comportamiento promedio o media de la distribución completa. Veamos entonces qué es lo que tenemos que hacer, partiendo primero de la definición de test de hipótesis. Un test o prueba de hipótesis es una regla que especifica para qué valores de cierto estadístico calculado a partir de la muestra se decide aceptar H0 como cierta y para qué valores del estadístico calculado a partir de la muestra
se decide rechazar H0 y aceptar H1 como cierta. Volvamos a nuestro ejemplo. En el ejemplo, H0 estaba referido a la media de la variable X, precipitación anual, y decíamos que esta media era 30. También vimos entonces que con solo 3 datos no tenemos suficiente evidencia para decir si esta media es o no el valor 30. Supongamos que conseguimos algunos datos más. De todas maneras, estos datos así por sí solos no me pueden indicar el valor de mu. Obviamente que nosotros conocemos un estimador puntual de mu que es precisamente X barra, la media muestral. Calculando X barra para estos datos obtenemos el valor 31,61 y un valor de S de 2,73. Si nosotros vamos a intentar graficar el comportamiento ahora de la media muestral, sabemos por los teoremas que hemos estudiado anteriormente que X barra, al ser un promedio de variables aleatorias que son normales, seguiría una distribución del tipo normal, pero donde ahora su variabilidad es muy inferior a la original, manteniendo el mismo valor para su esperanza. Si ahora nosotros ubicamos el valor de la media muestral 31,61, vemos que es un valor muy próximo al valor 30. Ya con este valor de la media muestral, nos animaríamos a decir que parece que no hay evidencia para rechazar H0. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Por lo tanto, tenemos que establecer hasta qué valor vamos a decir entonces que aceptamos H0 y a partir de qué valor, de qué distancia entre lo que yo he calculado a partir de la muestra y lo que planteo como hipótesis, esa distancia es lo suficientemente grande como para rechazar esa hipótesis. El subconjunto del espacio muestral para el cual H0 es rechazada se denomina región de rechazo o región crítica. El complemento de esta región de rechazo se denomina región de aceptación. La región de rechazo depende de lo que se denomina nivel de significancia del test, que se denota con la letra griega alfa y que mide la probabilidad de equivocarme al rechazar H0 cuando H0 es cierta. La región de rechazo depende de la hipótesis alternativa que hayamos planteado. Veamos entonces, según las distintas alternativas que hemos planteado, a qué nos referimos con región de aceptación y región de rechazo. Por un lado tenemos lo que vamos a denominar test de 2 colas. En este caso, veamos como a modo de ejemplo, la idea es que hemos planteado que mu sub 0 es igual, bajo H0 que mu es igual a mu sub 0 y bajo H1 mu es diferente de mu sub 0. Cuando decimos diferente, puede ser diferente por valores más grandes o por valores más pequeños. Por eso es que hablamos de un test de 2 colas. Si nosotros comparamos el valor que hemos obtenido de X barra con el valor que proponemos bajo H0, es decir, mu sub 0, esa diferencia puede ser muy grande o puede ser muy pequeña. Si la diferencia es muy pequeña, hablaremos de la región de aceptación. Esta región de aceptación consiste entonces en todos los valores del estadístico que yo voy a emplear para realizar mi test, de tal suerte que el área bajo la curva delimitada para este intervalo es igual a 1 menos alfa. Y en consecuencia, por la simetría de la distribución normal, hacia las colas quedará alfa sobre 2 de probabilidad. Aquellos valores entonces que se encuentren en dichas colas van a representar la región de rechazo del test. Si ahora vamos al test de una cola, por ejemplo, planteamos mu sub 0, mu igual a mu sub 0, con una alternativa H1, donde mu es mayor que mu sub 0,
Lo que estamos diciendo es que la diferencia que estoy buscando entre x barra y mu sub 0, si es muy pequeña, estará próxima a 0, mientras que si es muy grande, siendo el valor verdadero, el valor de x barra mucho mayor que mu sub 0, aparecerá en las colas. Entonces, en este caso, la región de aceptación será aquella en la que los valores del estadístico que vamos a emplear queden hacia la izquierda, representando un intervalo que encierra 1 menos alfa de probabilidad, quedando hacia la derecha alfa de probabilidad. Si en cambio planteamos un test donde H0 sea mu igual a mu sub 0 y H1 sea mu menor que mu sub 0, vamos a rechazar entonces H0 cuando el valor que nosotros detectemos con nuestros datos y calculemos x barra sea mucho menor que mu sub 0, es decir, se encuentre hacia la cola izquierda. En ese caso entonces quedaría alfa hacia la cola izquierda, 1 menos alfa de probabilidad hacia la cola derecha, manifestando así cuáles son los valores del estadístico que me van a hacer aceptar la hipótesis nula y cuáles son entonces aquellos valores que van a constituir la región de rechazo. Bueno, en nuestro ejemplo entonces vemos que el valor que hemos calculado es un valor que está muy próximo al valor mu sub 0, entonces sospechamos de que se trata de un valor que pertenece a la región de aceptación. Si nosotros planteamos entonces una alternativa de mu no es 30, evidentemente estamos cerca de valores con muy alta probabilidad de que sea aceptada H0. Con esto concluimos la parte 1 y en la siguiente parte veremos en detalle cómo realizar las cuentas necesarias.